Esta charla, chicos, vamos a hablar un poquito qué es una búsqueda qué es una búsqueda de revisión sistemática, qué es un tesauro, qué es un operador booleano, cuáles son los niveles de calidad de evidencia, esto un poquito más actualizado. Vamos a ver las bases de datos que existen, cómo hacer una revisión de la literatura, cómo hacer una pregunta pico, cómo buscar pico, y vamos a hablar un poco de sensibilidad, tipicidad y buscadores bibliográficos. ¿Sí? Entonces, vamos por ello. Primero, este término de revisión sistemática, chicos, a veces nos confundimos con lo que también se llama revisión sistemática, ¿no? Que es un tipo de estudio. Pero este mismo término hace referencia a otra revisión, ¿no? Que puede ser más completa. Y estas son las características que debería tener cualquier búsqueda bibliográfica, ¿no? De que pueda ser una búsqueda completa, reproducible, transparente y con el mínimo de sesgos posibles, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos aplicar? Pues si lo hacemos una estrategia de búsquedas, no son, bueno, en todo este curso seguramente van a ver cómo hacer una búsqueda simple, una búsqueda avanzada, y esta tiene que ser replicable, ¿no? O sea, y si yo lo hago y uso lo mismo y le paso a alguien, esa misma persona tiene que poder encontrar el mismo artículo, la misma cantidad de artículos y todo, ¿no? Hay algunos criterios como el objetivo, la reproducibilidad, la validez, la síntesis, que es importante, ¿no? Es importante, chicos, recuerda que no toda revisión de la literatura es sistemática, ¿sí? Entonces, a veces la revisión de la literatura como tal se puede confundir con ese término si no dispone de una literatura previa, ¿no? Ok, entonces, seguimos hablando. ¿Qué es un tesauro? El tesauro, chicos, es como un pequeño diccionario, ¿no? Existen muchos tesauros dependiendo de la base de datos que utilicemos, ¿no? Pero si queremos definir este término, podemos decir que el tesauro es un lenguaje controlado, que son lista de términos y cada uno de los cuales está postulada para representar pues, un concepto en particular, ¿no? O algunos términos que pueden ser de un conocimiento, ¿no? Estas pueden ser jerárquicas, ¿no? Obviamente son jerárquicas. Entonces, si nosotros, no sé, por ejemplo, buscamos algún tema de cirugía o algo, a veces buscar un término más grande que acompañe ese término puede ser también beneficioso, ¿no? Ok, entonces recordemos, chicos, que los tesauros son eso, ¿no? Son como un pequeño diccionario de términos que nosotros vamos a usar, que es un lenguaje más controlado, más estandarizado, y que cada tesauro significa bastante, ¿no? Y la combinación de estos términos también, ¿no? Porque el diccionario solamente es palabra y su definición, ¿no? Pero los tesauros son más complejos, ¿no? Entonces tienes una palabra, dos palabras juntas, hasta tres, que pueden significar cosas muy diferentes, ¿no? Y todo esto obviamente está regulado, ¿no? Eh, entonces, existen muchos tesauros, depende de la base de datos que nosotros queramos buscar. Existe PubMed, donde el tesauro que sí o sí tenemos que usar es el MES, que es este tipo de lenguaje, ¿no? También existe la base de datos Embase, que su tesauro es el M-Tree. Y en el Scopus, donde puedes usar tanto el M-Tree como el MES, ¿no? Dependiendo lo que quieres. Y el Vireme, que es uno más latinoamericano, donde el tesauro que utilizamos es el DEX, ¿no? El MES y el Entry son tesauros en inglés y el DEX es un tesauro en español, ¿no? Una recomendación que yo les puedo dar es que si van a buscar términos o tesauros o palabras claves en su búsqueda, siempre lo busquen en inglés, ¿no? Ya luego lo acompañan con la literatura nacional y todo, ¿no? Pero su primera estrategia de búsqueda tiene que ser en inglés, o bueno, es su primera opción, ¿no? Ok, ahora hablemos un poco de los operadores booleanos. Existen tres, pero acá le puse cuatro porque acá repiten, ¿no? El primero es OR, que recurrente como que más, ¿no? Que aumenta. El AND, menos, que disminuye. El NOT también menos, ¿no? Y el otro NOT también menos. ¿Por qué he puesto el doble NOT? Porque es el único operador booleano donde importa mucho el orden. Si yo pongo un término delante y luego acompaño de otro término y el NOT está en el medio, o sea, es como que un tesauro, NOT, otro tesauro, normalmente nosotros excluimos al segundo término, ¿sí?
Veamos ejemplos de cada uno, ¿ya? El OR, chicos, sirve para aumentar. Si nosotros queremos buscar algún tema en específico y lo agregamos tesauros, normalmente nuestra estrategia de búsqueda se va a ampliar más. Cada circulito es un término, ¿ya? Entonces, si tengo un término, le pongo OR, aumento otro término, le pongo OR, aumento otro término, y ya mi estrategia de búsqueda se hace más amplia. Diferente a si le pongo AND. Si yo puso un término en específico, le pongo AND con otro término en específico y le pongo AND con otro término en específico, lo que la búsqueda me va a encontrar es esta pequeña parte, ¿no? Es como que el conjunto de las tres tesauros, ¿no? Son simplemente teoría de conjuntos, ¿no? Si lo ven. Entonces, en el NOT es lo mismo, solo que en acá importa mucho el orden. Como pueden ver, en la primera palabra yo uso y después uso otro, entonces lo que me va a descubrir es la segunda palabra. Y acá también, ¿no? O sea, depende mucho del orden donde tú uses este operador booleano. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos muy sencillos. Si yo busco, no sé, una carita enojada y uso el booleano AND y le pongo un gatito. Recuerden que AND es el término que disminuye, o sea, que busca la interacción de todos los conjuntos, ¿no? Y esto lo que nos va a encontrar son gatitos enojados. Esto es muy sencillo ya, chicos. Y ahora, si yo quiero buscar gatitos enojados, pero pongo no, que no sea, quiero buscar todos los gatitos enojados, pero que no sean gatitos, lo que me va a encontrar son personas o emociones como el enojo, ¿no? Y acá también, ¿no? Vas jugando, ¿no? Si no quieres buscar las personas enojadas y quieres agregar a los gatitos, normalmente lo vamos a encontrar gatitos enojados, vamos a encontrar artículos solos de gatitos y tal vez encontremos otros artículos que no solo de enojo, ¿no? Esto es lo básico, chicos, lo más sencillo que uno debe entender sobre estos programas booleanos. Más adelante le vamos a seguir aumentando un poco el nivel para que no se aburran. Ah, ya, sí, esto es el nivel de calidad de evidencia, ¿no? Normalmente cuando hablamos de medicina basada en evidencia y todas esas cosas, tenemos una pequeña pirámide, ¿no? Donde te da cada escalón y cada escalón cuánto importa, ¿no? En la escala. Si no me equivoco, ahí arriba, arriba en la literatura, están las revisiones sistemáticas, van bajando a los ensayos clínicos aleatorios, a los estudios de corte, casos y controles, y así va bajando hasta la base donde están las opinión de expertos, los reportes de casos clínicos. Entonces, si nosotros, no sé, queremos hacer una exposición sobre algún tema en el que queramos, eh, podemos de frente, ¿no? Buscar revisión del tema, ¿no? Una revisión de la literatura, una revisión sistemática que me hable del tema, ¿no? Porque son consensos. Diferente a que tú quieras buscar con un artículo, ¿no? Entonces, tú que hagas una presentación en base a un artículo que es un artículo original que solamente hicieron en un pequeño país, y compararla con una revisión que ha hecho, agarra un montón de artículos de diferentes países, uno trata de escoger el mejor artículo que tenga, ¿no? Entonces, esto es para todos, ¿no? Si van a hacer una búsqueda, traten de buscar cuál es el que nos conviene, ¿no? Esta es la más actualizada ya, porque lo que he leído dice que dependiendo del contexto, dependiendo de tu pregunta de búsqueda, tú tienes que escoger el mejor artículo posible, ¿no? Si tu pregunta es quieres ver algo del diagnóstico, como una prueba diagnóstica en específica, el primer nivel siempre es una revisión sistemática, ¿ya? Pero de estudios transversales. Y que tengan de referencia siempre al gol estándar. Ya después puedes pasar, si no encuentras nada, vas al segundo paso, el segundo nivel, donde vamos a poder encontrar estudios transversales, luego vas pasando, estudio de casos y controles y así, ¿no? Sucesivamente. Esta tabla es como básico, ¿no? Si quieres ver pronóstico de algún fármaco, de alguna enfermedad, de algún tratamiento, quiere ver el pronóstico de ese paciente también, una revisión sistemática siempre a la cabeza, pero ya no de estudios transversales como serían pruebas diagnósticas, sino de corte, ¿no? Entonces busca revisiones con estudios de cortes. Y así, ¿no? Viendo los efectos del tratamiento, viendo los efectos nocivos de un tamizaje, y así, ¿no? Dependiendo de cada uno, el primer nivel siempre va a ser un estudio que nos convenga, como un ensayo clínico, una revisión sistemática, y si no encuentras acá, vas al segundo nivel, ¿no? Y estas son las clásicas preguntas que vienen en el C1, ¿no? ¿Qué estudio utilizo, mejor calidad y todo? Entonces, se responde esto con mejor claridad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo ahorraría una serie de casos? No, no, o sea, este ya sería el cuarto nivel, ¿no?
Y así, chicos. Entonces, cuando tratemos de buscar primero la mejor evidencia que podamos encontrar y luego vamos desescalando. Entonces, siempre debo hacer un proceso para tomar decisión de basar en evidencia. Bueno, hay algunos términos, chicos, que no es necesario, ¿no? Por ejemplo, si no hay un estudio que demuestre que usar paracaídas disminuye la mortalidad al lanzarse de un avión, probablemente es algo lógico, ¿no? Algo muy lógico, ¿no? Entonces, si probablemente no encuentren su artículo, uno, tal vez están buscando algo que no tiene mucha coherencia, como sería lanzarse a un avión y ver si vas a vivir o vas a morir. O estamos planteando mal la estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, primero, siempre con mucho sentido de lo que tratamos de buscar en las estrategias de búsqueda que vamos a armar, que todos tengan sentido y que no tratemos de buscar cosas obvias, ¿no? Ok. Entonces, existen muchas bases de datos, chicos, que la vamos a ver en todo este curso. Desde Embase, Scopus, Padme, Lilas, el WOS, iHub, Lilac, Cielo. Y todas de estas, chicos, hay que recordar dos términos, ¿no? Exhaustiva y adecuada. El exhaustivo, chicos, se trata de un error común. Es creer que se limita a encontrar un artículo científico. O sea, ¿dónde busco, no? Cuando una búsqueda exhaustiva quiere decir, ¿dónde busco yo un artículo? ¿Dónde debería buscar? Como pueden ver, de este conjunto de todos los artículos del mundo, eh, Envy solo ocupa esta pequeña parte, ¿no? Cielo, esta pequeña partecita. Esta de Cina, esta pequeña parte. Weapon Size un poquito más grande, color celeste. Scopus un poco más grande, de color verde. Y Padman acá de amarillo, ¿no? En el fondito. Pero uno tiene una cantidad de artículos que estos no sé hace cuánto tiempo saqué este gráfico, pero probablemente la cantidad de artículos ha seguido aumentando mucho más, ¿no? Entonces, cada base de datos tiene su peculiaridad, chicos. Por ejemplo, buscar en Weapon Size para un tratamiento, en PubMed para un artículo biomédico, en Base si quiero buscar un estudio social o algo así. Eh, entonces, si algo le puedo decir es que PubMed siempre debería ser la primera opción para un personal de salud, seguida de Embase, si es que lo tienen, y WOS, en el caso que también tengan, y después Scopus. Scopus es una base multidisciplinaria, chicos. No solamente está enfocado a ciencia de la salud, sino a otro tipo de áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, cada uno, como les digo, tiene su peculiaridad y creo que en todo este curso lo van a desarrollar cada una de ellas con sus peculiaridades, ¿no? Puede que, por ejemplo, si quiero buscar algo y lo tengo que buscar en Scopus, ¿por qué voy a escoger Scopus primero en vez de Padme? ¿O por qué buscar, no sé, Google Scholar y todo eso, ¿no? Eso es una búsqueda exhaustiva. Ahora, adecuada es cómo buscar, ¿no? Y ese es justamente ahora cómo les voy a enseñar un poco, ¿no? Obviamente cada base de datos, chicos, también tiene su forma de buscar, sus peculiaridades, pero ahora les vamos a dar como algo de forma muy general, ¿sí? Bueno, estos son algunos pasos que se hacen para una revisión de una literatura. Primero hay que plantear la pregunta pico. Eso es básico, chicos. Quieren hacer cualquier pregunta, siempre pico. Tu variable, tu población, tu desenlace. ¿Sí? Luego de eso, tú tienes que determinar tus términos de búsquedas. ¿Esto cómo lo vamos a llamar? Como tesauros. Dependiendo de los términos de búsqueda o dependiendo de la base de datos que utilicemos, escogemos nuestros términos. Después de eso, agarramos algunos criterios de selección, como por ejemplo el nivel de conocimiento o el nivel de evidencia que tiene cada uno de esos artículos. Y luego, primero busquemos en Mendeley, ¿no? Que es una base de datos de PubMed, ¿no? Primero, Mendeley, o sea, PubMed. Luego de eso, buscamos luego en las otras bases de datos, como Embase, Cochrane y Scopus, ¿no? Esto enfocado para ciencia de la salud, chicos. Luego de eso, recién, chicos, es importante siempre importar los artículos a un gestor de referencia. Y cuando lo usemos, tengamos nuestro gestor de referencia con toda nuestra biografía y con todos nuestros artículos encontrados ahí. Porque de nada sirve buscar y acá de un año quieras buscar otros artículos y esté perdido, ya no tengas acceso, ¿no? Entonces los guardas en tu gestor de referencia, uno que lo vas a poder usar para tus presentaciones, solamente arrastrándolas y citándolas de una vez, o para usar esos artículos que ya has leído en otro momento con una referencia, ¿no?
porque pueden postear artículos increíbles, con resultados increíbles, pero si quiero, tengo curiosidad y reviso más del tema, ¿dónde lo busco, no? Ok, entonces primero hay que saber cómo formar una pregunta clínica. Luego buscamos las palabras claves, sean en DICS o en MES. Estos se llaman tesauros. Luego usamos recién nuestros operadores booleanos, que son AND, OR y NOT, que ya le hemos hablado. Luego, después de estos chicos, podemos usar nuestros famosos truncadores. Y acá agregamos otro término importante, ¿no? ¿Cuándo truncar un término? Los truncadores, chicos, son esos términos de usar comillas, usar asteriscos, usar signo de interrogación, en qué palabras, con qué buscar raíces de palabra y cosas así, ¿no? Pero sigamos utilizando, ¿no? Nos vamos a la primera. Primero, ¿cómo planteamos una pregunta una pregunta clínica o una pregunta de investigación, ¿no? Pico, es lo más básico, chicos. Pico. Si bien podemos usar pico también para plantear una idea de investigación, que justo es lo que le he pasado, creo, a los chicos. Se puede usar pico también para una estrategia de búsqueda. Y se puede usar pico para muchas cosas, como van a ver. Pico, primero P de paciente o problema, la I de intervención, la C de comparación y el O de outcome o resultados esperados. Entonces, podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, varones mayores de 50 años sin antecedentes es la población. ¿Sí? Recuerden que esta población tiene que tener una característica en común todos. En este caso, los pacientes son mayores de 50 años, es la característica común. Y entonces, ¿qué intervención le queremos poner? Digamos una colonoscopía cada 5 años. Lo quieres comparar con una colonoscopía cada 10 años. Y lo que tú quieres evaluar es la mortalidad de tener cáncer de colon. ¿Sí? Entonces, esa es tu pregunta. Otro ejemplo, adolescentes con depresión. Quiere ver si los antidepresivos puede significar y puedes tener, quiere ver los efectos adversos, los antidepresivos, la adherencia al tratamiento, los síntomas depresivos, comparándola tal vez con una psicoterapia, ¿no? ¿Ok? Esa es tu pregunta. Y, por ejemplo, neumonía, ¿no? Severa por COVID. Quiere ver el tratamiento como una hidroxicloroquina y quiere compararlo con otro efecto placebo, ¿no? Y quiere ver la mortalidad, la necesidad de una ventilación mecánica o un efectos adversos. Como pueden ver, chicos, solo tenemos una población, una intervención, a veces tenemos comparaciones, a veces no, pero siempre vamos a tener un desenlace. Y si queremos hacer una búsqueda sencilla, chicos, la más básica posible, siempre tenemos que incluir una población y una intervención, lo básico para cualquier estrategia de búsqueda. Si quieren buscar cualquier término, siempre háganlo así, con la población. Es diferente hablar de niños, ancianos, adolescentes, mujeres. Y el outcome, chicos, tiene una peculiaridad, que no solamente puede ser un outcome, pueden poner un montón de outcomes. Pueden poner mortalidad, necesidad de ventilación mecánica, efectos adversos y todo lo que tú puedas imaginar. No solamente tiene un resultado final, puede tener muchos resultados, ¿sí? Entonces, no solamente es uno, ¿no? Y este es lo que está en el libro, ¿no? No sé si es de Sampieri, pero es casi lo mismo, ¿no? Primero, problema, luego la intervención, luego la comparación, luego los resultados, ¿no? Sí, ideal, chicos, es usar dos de los cuatro componentes del pico, ¿no? Como les he mencionado siempre, la población y la interacción, eso es lo mínimo que se pide para una búsqueda, ¿no? Uno de ellos. Ya después puedes agregar tu comparación, tu OMCO. Si no sabes en qué termina, por ejemplo, no tiene sentido, ¿no? Buscarlo así. Ok, ahora vamos con algunos casos clínicos, chicos, para poner en práctica esto. Creo que estamos contra la hora, así que vamos a hacerlo rápido, ¿ya? En un consultorio, nosotros recibimos un paciente adulto mayor con osteoporosis, con alto riesgo de fractura de cadera, en tratamiento con calcio, vitamina D y alendronato, pero que influiría para la propagada. Quiere recibir denosumab. Entonces, nosotros queremos ver el tratamiento de este tratamiento, ¿no? O sea, la paciente al final quiere recibir denosumab porque le han dicho que es mejor y un montón de cosas. Entonces, planteamos al toque nuestra pregunta pico. La P, ¿qué sería? Osteoporosis posmenopáusica, que es justamente la adulta mayor que tenemos, ¿no? La intervención es la que recibieron, ¿no? Que en este caso sería un denosumab, ¿no? Comparación, lo podemos comparar con todo lo que queramos, en este caso con biofosfatos, ¿no? Que sería el alendronato, ¿no? Y el outcome final, ¿qué queríamos ver? Fractura de cadera, fractura de vértebra, fracturas de femoral o simplemente efectos adversos del denosumab. Ok, esa es nuestra pregunta pico. Sencillo, chicos. Ahora, veamos ejemplos un poco más tranquilos.
En pacientes con foliculitis recurrente, queremos saber si dar antibióticos profilácticos disminuye un poco su recurrencia. Entonces, planteamos nuestra pregunta pico. La P, pacientes con foliculitis, la intervención, antibiótico profiláctico, la comparación si no recibe antibióticos profilácticos y ver si disminuye su recurrencia, ¿no? Como pueden ver, chicos, es sencillo. Veamos otro ejemplo. En varones, hacerse la vasectomía incrementa el riesgo de tener cáncer de testículo en el futuro. Entonces, la población, al toque, ¿no? Sabemos, varones. La intervención, vasectomía. La comparación puede ser de no vasectomía o simplemente andarse no ponerlo nada, ¿no? Y el outcome que sería el cáncer de testículo. Sencillo. Acá hay otro ejemplo, chicos. Esto ya, por favor, lo revisan. No me va a alcanzar un poco el tiempo. Pero ahí les dejo la presentación. Acá es como que a veces situaciones más complicadas, ¿no? No siempre la medicina es tan bonita. Entonces, allá hay que buscar los temas en inglés, chicos. ¿Sí? Así, esto es importante. En este caso, como les había dicho, el outcome, que es el desenlace, puede haber varios o también no puede haber ninguno. En este caso en particular, chicos, se plantea una pregunta de investigación que no tiene un outcome, no tiene un desenlace fijo y simplemente no se lo pone. Como les he dicho, solo usar dos de todos los términos es suficiente, ¿no? Por lo menos dos, mínimo dos. Sí, esto es otro de un TACNA. Esto sí lo tenemos que leer, ¿ya? Paciente masculino de 17 años que ingresa a emergencia por un trauma cerebral cerrado con una escala de Glasgow de 12 inicial, con vómitos y cefalea. En la TAC queremos ver si tiene áreas microhemorrágicas en el hemisferio derecho, región parietal, edema leve, sin desviación de la línea media, y esto va a tener una construcción, se va a definir como una construcción severa, ¿no? El médico externo decide usar lo que es corticoides intravenosos para que este paciente evite el edema, ¿no? Y las complicaciones. En este caso, probablemente el paciente está haciendo una hipertensión endocraneal, ¿no? Entonces, el residente cuestiona el uso de corticoides. Si bien ya en las últimas guías se dice que no, ¿no? Pero hay algunos médicos que todavía lo usan, ¿no? Entonces, acá, la población, pacientes, adolescentes con trauma cerebral, ¿sí? La intervención, el uso de corticoides, porque es lo que se está cuestionando, ¿no? La comparación, sin darle o no darle, a placebo o simplemente no intervenirle con corticoides, ¿no? Y el outcome, que sería la disminución de las complicaciones, que es lo que al final nos importa, ¿no? Ok, esto, chicos, es una matriz de búsqueda bibliográfica, es justamente lo que les había pasado, solo que en otro formato, ¿ya? Pero esto es una matriz de estrategia de búsqueda. El primer paso, chicos, es definir primero la idea de búsqueda, ¿no? Es que queremos buscar nosotros, ¿no? Podemos usar un lenguaje natural, que es algo que no se utiliza, que hace mucho tiempo en búsqueda se utilizaba, el lenguaje natural, porque hay términos en algunas especialidades que no tienen un tesauro específico, pero en esa especialidad lo conocen como ese, con ese término, ¿no? Y ese término en otras especialidades es otra cosa también, ¿no? Pero entonces ese lenguaje que si bien no está estandarizado, es el lenguaje natural, que sí se puede usar en una estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, primero definamos la idea. ¿Cómo la definimos? Con un problema y estudio, ¿no? Primero, pico, lo que ya hemos visto. En este caso anterior, recuerden, paciente adolescente con trauma cerebral y el uso de corticoides. C, placebo, no intervención. Y luego la disminución de las complicaciones. Eso es en un lenguaje natural, en un lenguaje que cualquier persona lo entiende, ¿no? Bueno, no cualquiera, pero, pero sí se entiende un poquito, por lo menos, ¿no? Pero para hacer eso debemos usar nuestro lenguaje controlado. Con eso usamos el MES. El mes y lo buscamos por cada palabra, chicos. Por ejemplo, paciente adolescente con traumas, si usamos mes, que es el tesauro para PADMED, adolescent and cardiovascular trauma, ¿no? En inglés. El uso de corticoides, que en el inglés se le conoce como adrenal cortex hormones, ¿no? En este caso, placebo, ¿lo podemos considerar o no? En este caso, no lo consideramos. ¿Sí? Y luego buscamos las complicaciones, que su término en mes sería complicación, ¿no? Ok, aquí es justo lo que les decía, el paso 3. Cada término de búsqueda, chicos, va a tener todo un montón de sinónimos en cualquier tesauro. En la búsqueda de mesh vamos a encontrar todos esos tesauros, ¿ya? Que son simplemente los sinónimos de estas palabras. Entonces, acá, por ejemplo, usamos adolescente y ponemos un pequeño asterisco. Este asterisco, ¿qué quiere decir? Es un truncador. El truncador simplemente te da la raíz de la palabra. Lo que va a hacer con este término y con su asterisco es que va a buscar adolescente y con todos los términos que puedan ser los sufijos de esta palabra, ¿no? Entonces va a buscar adolescent, adolescent con S, adolescent con T, con S, entonces así, ¿no? Otro sinónimo de esta palabra es el teen, ¿no?
tin o el yut, ¿no? Y cada uno lo trunco porque cada uno puede ser de forma singular, plural, puede ser masculino, femenino. Entonces, para no poner cada una de esas palabras, lo truncas y ya está. ¿Sí? Luego usas el operador AND. AND, recuerden, agrega, aumenta. Entonces, vamos a aumentar con lo siguiente, que sería adrenal and hormone. Entonces, ponemos primero. No, primero acá. El término de acá está conformado por dos palabras, ¿no? Adolescent and carcinoma trauma. Entonces, acá. Ya he usado todos los sinónimos de lo que sería adolescent. Ahora usamos todos los sinónimos de carcinoma cerebral trauma, que están acá, ¿no? Carcinoma trauma, head injury, injury, carcinoma cerebral, trauma head, trauma injury, y hasta acá, ¿no? Entonces, todas estas palabras son los sinónimos de carcinoma cerebral trauma o trauma cerebral, ¿sí? Entonces, ya la primera P ya está, ¿no? Todos estos términos se deberían usar para una estrategia de búsqueda avanzada en este caso. El siguiente es el siguiente término, adrenal cortex hormonal, que si buscamos todos los sinónimos de estas, lo podemos resumir así, ¿no? Adrenal cortex hormonal, cortical tal, y acá con los dos truncadores para no buscar sufijos, bueno, no buscar sufijos, ¿no? Y lo mismo, complicate, ponemos complicate y agregamos todos los sinónimos de complicate, ¿no? Que son todos estos los sinónimos que se utilizan. ¿Dónde encuentro los sinónimos? Lo encontramos en el MESH, chicos. Ahí están todos los sinónimos de las palabras, que son el tesaurus, recuerden. Las estrategias de búsqueda, chicos, lo mismo, ¿no? Ahora solamente lo combinas todo, ¿no? Como acá pueden ver, he puesto los sinónimos con comas, 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 comas. Y lo que simplemente hago es aumentarlos. Si uso sinónimos, normalmente quiero ampliar mi estrategia de búsqueda. ¿Cómo amplío? Con el operador booleano OR, ¿no? Entonces pongo adolescent, OR teen, OR youth, and, y de ahí vas aumentando, simplemente aumentando el booleano OR, y en algunos casos and, or. Incluso acá le pongo no, not, o sea que no quiero que me hablen de fracturas abiertas, ¿no? ¿Ok? Entonces, y vas así, ¿no, chicos? Al final tienes todo esto, ¿no? Ya trabajadito y esto lo pasas en cualquier base de datos y vas a encontrar todos los artículos, y hablo de todos los artículos que te hablen de estos términos, ¿sí? Pico, chicos, también se puede leer, chicos, para entender tu estudio. A veces tú escoges un artículo y dices, ay, este puede ser, pero no sé, no me convence. Entonces, al toque nomás, agarras tu artículo y ves, pico, ¿dónde está la población? En lo que es el título, ¿no? Ahí está la población, la intervención también. La comparación siempre está en las tablas. Ahí vas a encontrar las tablas, ¿no? Y el resultado final también lo encuentras en las tablas. Así de manera sencilla, chicos, podemos ver si el artículo que estamos leyendo nos conviene o no. O simplemente si ese artículo responde a lo que nosotros estamos buscando. También usamos pico, ¿no? Pero es diferente este pico al otro pico y al otro pico que también se utiliza para hacer lo que es idea de investigación, ¿no? En esta sugerencia, chicos, es agregarle el picos, ¿no? La S. La S quiere decir referencia al diseño de estudio, ¿no? Que en este caso es un estudio ensayo clínico controlado, randomizado, ¿no? Un trial control, ¿no? Entonces, si van a leer sus artículos, siempre tengan en mente ese picos, ¿no? Ya leen su artículo y es su población, es su intervención, es su grupo de comparación, es su desenlace final y es el diseño de investigación que más le conviene a tu pregunta de investigación, probablemente ese es el mejor artículo que tengas que leer, o el primero, o el más importante, ¿no? Ok, ahora hagamos una búsqueda simple versus específica. ¿Qué quiere decir una búsqueda simple y específica? La búsqueda simple, chicos, es esa búsqueda que te da muchos resultados, ¿ya? Y como pueden ver en el dibujo, es todo lo de rojo. Puedes hacer búsquedas sensibles, o sea, con muchos resultados, y es muy probable que tu artículo esté dentro de ellos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el estudio que responde a mi pregunta es este que está de negrito, ¿no? Es el negrito. Si hago una búsqueda simple, quiere decir que voy a buscar por todo esto. Voy a tener muchos artículos y dentro de uno de ellos debe estar el que me interesa. Pero hay otras situaciones donde yo necesito buscar búsquedas más específicas. ¿Qué quiere decir? Pocos resultados. Y probablemente el estudio que estoy buscando esté en ese pequeño resultado. Depende mucho de la circunstancia, ¿no? Si quieren hacer quieren hacer investigación y quieren un resultado más específico, caballeros, una búsqueda específica de su tema, ¿no? Pero si no, si quieren hacer una búsqueda más, para una exposición, no sé,
para conocer algo del tema, para dar un nuevo fármaco, lo que sea, una búsqueda sensible puede ser la mejor opción, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto que nosotros tengamos, podemos hacer una búsqueda sensible o una específica, ¿no? Recuerda que el específico es más pequeño, pocos artículos, y la sensible es más cantidad de artículos, ¿no? Depende, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando tú haces tu estrategia, buscas un tema en particular y no encuentras artículos, tal vez has hecho una búsqueda muy específica y necesitas hacer una búsqueda un poco más sensible, ¿no? Y con eso fácil lo encuentras. Existen muchas bases de datos, chicos, desde nacionales como es la plataforma del Estado, no sé, el control de trasnación, hay uno para tuberculosis, pues ahí publican los artículos, ¿no? Del Perú, por lo menos. El de COVID que había, la INS que publica sus resultados, ¿no? La Concité que publica sus artículos, incluso el Ayacucho tiene la Divesa, ¿no? Reportan algunos informes importantes como lo que son las ACIS y todas esas cosas, ¿no? Pero hay también búsquedas bibliográficas un poquito más internacionales, ¿no? Como lo que sería la OMS, UNESCO, UNICEF para niños, ¿no? OPS. Y hay búsqueda, esos son, chicos, para estudios más datos epidemiológicos, ¿no? Pero si no hay que buscar estudios originales, son estas, ¿no? Las que nos interesan. Por ejemplo, PubMed, que lo van a ver seguramente, BSM, que es la Biblioteca Virtual de Salud, que es una más en español, ¿no? Bueno, este era el PubMed antiguo y este es el PubMed moderno. Igual, si los que están acostumbrados a usar el PubMed antiguo, acá les dejo el link. Todavía hay acceso si quieres usar esta versión. Pero si no, ya la nueva, ¿no? Hay unas búsquedas para revisiones sistemáticas. Les he dicho revisiones sistemáticas cuándo usar, ¿no? Entonces, si quiero buscar títulos originales, estas deben ser las primeras opciones. Si quiero buscar revisiones sistemáticas, estas deberían ser las primeras opciones. Cochrane, en especial Cochrane, ¿no? Si quiero buscar guías de práctica clínica, estas son las más importantes. Si quiero buscar metabuscadores o resultado más, va a estar el Tridatabase o el Epistótonos, ¿no? Que son bases de datos loquísimas donde puedes jugar con tu intervención, ¿no? Y al final recuerden, chicos, siempre gestionar sus referencias. Buscan su artículo y que no quede ahí, pasen a su sotero, acostúmbrense a hacer eso, porque yo a veces lo buscaba y lo dejaba ahí, ya después lo perdía y ya no encontraba nunca. Pero si lo gestionan bien y se acostumbran a gestionar sus referencias, van a ver que va a ser más fácil, ¿no? Ahora incluso a mí ni un minuto me toma gestionar mis referencias. Busco, lo paga, al toque lo paso a mi sotero. Busco y al toque lo paso al sotero. Existe Sotero, Mendeley, EndNote, Paper, hay un montón de referencias, de un montón de gestores de referencia. El más importante y de forma gratuita es el Sotero. Antes Mendeley era chévere, pero ahora ya cobra. Pero bueno, yo uso Sotero particularmente, ¿no? Pero hay otras opciones por si no les gusta. Entonces, con esto, chicos, terminaría mi exposición. No sé si tengan alguna duda. Uy, te mandé un archivo comprimido. Muchas gracias, Kenyo, por tu participación el día de hoy y por la excelente ponencia que nos has brindado. Chicos, si tuvieran alguna consulta o inquietud, pueden escribir en los comentarios, hacer la mano para poder, para que el compañero Kenyo nos pueda responder sus dudas. En un momento se les va a pasar el pase de la lista de asistencia. Paulita, disculpa, te mandé el archivo, pero creo que lo mandé comprimida.